Si usted lo tiene, dígame amén. Desde el verso número 1 vamos a predicar por el tema libertad que no esclaviza. Libertad que no esclaviza. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo te invito a darle la mano al que está a tu lado al frente y atrás, dile: Cristo ofrece una libertad que no esclaviza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Yo te suplico que me des las fuerzas para hacerlo y que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con unción, dámela, Dios mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego y que se sentó el cuerpo pero no la lengua. Que usted puede todavía alabar a Dios aunque usted esté sentado. Haga la prueba usted mismo. Mire a ver si usted puede alabar al Señor aunque está sentado. Se puede alabar al Señor sentado. Pues no hay problema, seguro que se puede. Sea bendito Dios en el día de hoy. Santo Jehová del cielo. En algunos de los mensajes que prediqué aquí en las últimas semanas, o tal vez los últimos meses, no me acuerdo en cuál fue, yo dije que habían cosas que acontecían en este país que atraían el juicio de Dios sobre este país, sobre esta tierra. Yo dije que hay cosas que llaman al juicio de Dios, ya sea sobre una persona o ya sea sobre una nación. Y dije que hay cosas en este país que atraen el juicio de Dios, que llaman, que jalan el juicio de Dios hasta esta nación. Entre esas cosas que yo mencioné, hablé de lo que dice la Biblia en el capítulo 24, verso 37 del Evangelio de Mateo, donde dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, dice la parte final de ese versículo, la venida del Hijo del Hombre. Esa porción de la palabra de Dios de lo que habla es de un estilo de vida, de una actitud, de un comportamiento de un pueblo, de un país, de una nación, de un grupo de personas, y de cómo esa actitud y ese comportamiento, ese estilo de vida que se escoge vivir, los llevó a un punto que atrajo juicio de Dios sobre ellos. Se entregaron tanto a esas cosas, inclusive la Biblia dice en otras porciones que para aquel tiempo la tierra estaba llena de violencia, que la violencia había llegado hasta la presencia del Señor, y Él había decidido, dice el libro de Génesis, desarraigar al hombre de sobre la faz de esta tierra. Pues la Biblia enseña que en los días de los tiempos finales, el comportamiento de las personas que estarían
viviendo en esa época sería similar, parecido, semejante al comportamiento de las personas que vivían en los días de Noé. Y vuelvo y repito, ese comportamiento: estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vuelvo y repito las palabras de Dios en el libro de Génesis: la tierra estaba llena de violencia y la maldad de los hombres había llegado hasta la presencia del Señor. Dice la Biblia, no entendieron. Eso es otra señal de los últimos días. No entendieron. ¿Qué señal es, hermano? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué fue lo que no entendieron? No entendieron las palabras que Noé por tanto tiempo les había estado hablando. La Biblia llama a Noé pregonero de justicia. Y una persona que es un pregonero es una persona que pregona o proclama en alta voz un mensaje. Siendo que la Biblia llama a Noé pregonero de justicia. Quiere decir que él pregonaba en alta voz el mensaje que Dios había puesto en sus labios. ¿Y qué era lo que Dios había puesto en sus labios? Un mensaje profético. Un mensaje que hablaba acerca del tiempo final que se acercaba para la generación en la cual él vivía. Y era un mensaje que él lo predicaba de dos formas. Lo predicaba con palabras y lo predicaba obedeciendo la voz de Dios que le había hablado y que le había ordenado que construyese un arca a la luz o a la vista de todos los moradores de aquella tierra. Así que él predicaba primero con las palabras que hablaba y predicaba también con la obediencia que había tenido a Dios y a su palabra que le decía que edificara un arca en el cual él y su familia se salvasen del juicio que vendría sobre la faz de esta tierra. Pero la Biblia dice que aquellos moradores de aquella época no entendieron el mensaje que Noé les habló hasta el día que vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea, cuando comenzó a caer el agua, la lluvia, que era algo que ellos no habían visto hasta ese tiempo, y los días comenzaron a pasar, y el nivel de agua comenzó a subir, y comenzó a ocurrir lo que tanto nosotros vemos a veces por acá, que ocurre cuando hay una lluvia en ocasiones de 3 o 4 horas en algunos lugares. Pero aquí estamos hablando de 40 días con 40 noches, donde la Biblia dice que fueron abiertas las compuertas del cielo. Y lo que estaba cayendo eran cataratas de agua, para expresar en un término humano lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Cuando el nivel del agua comenzó a subir y la gente comenzó a morir, dice que entonces ellos entendieron. Entendieron cuando ya era tarde. Entendieron cuando ya no podían salvarse de la situación. Mire usted que la Biblia dice que cuando Noé y su familia entraron en el arca se mantuvo con la puerta abierta 7 días. Y esos 7 días de lo que habla es del tiempo de gracia del Señor, de la misericordia de Dios. Que pudiendo haber cerrado la puerta y haber comenzado el juicio después de que Noé y su familia y todos los animales estaban en el arca, todavía esperó 7 días para ver si alguien más se unía, para ver si alguien más cambiaba su corazón y venía y entraba en el arca. Pero después de 7 días dice la Biblia que Jehová cerró la puerta. Fíjese bien que la puerta no la cerró Noé, la puerta la cerró Dios. Y hemos dicho en innumerables ocasiones
que cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar. Pero de la misma forma que cuando Dios la abre, nadie la puede cerrar, de esa misma forma, cuando Dios la cierra, nadie la puede abrir. Y es triste, mi amado hermano, que ellos esperaron al punto donde ya no había retorno. Hay un punto en la vida donde no hay retorno. Y hay quienes esperan hasta ese punto, al punto de no retorno. Y ellos esperaron al punto de no retorno, al punto en el cual dice la Escritura, ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, arrasó con todos, acabó con todos, los destruyó a todos. No entendieron hasta que les llegó la destrucción. Cuando la destrucción llega, a veces la gente entiende. Pero qué bonito sería, mi amado hermano, que el mundo de hoy, la humanidad en la cual nosotros vivimos, pudiese entender el mensaje de la palabra de Dios antes de que llegue y de que les alcance la destrucción. La Biblia dice también en Lucas capítulo 17, verso 28, hablando del final de los tiempos. Asimismo, como sucedió en los días de Noé, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mire usted, mire la lista. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, ahí en ningún lugar usted encuentra lo que realmente produjo la ira de Dios sobre aquel pueblo, sobre aquellas naciones de Sodoma y Gomorra, que fue la entrega de ellos a prácticas homosexuales y lésbicas, donde cambiaron el uso natural de la mujer, dice la Biblia, y se envolvieron en su lascivia unos con otros, estableciendo relaciones con personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Ahí lo que usted recoge en esos versículos es qué fue lo que llevó a esas naciones de Sodoma y de Gomorra a la condición inmoral que la Biblia dice que ellos practicaron. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Sodoma y Gomorra son ciudades que se conocieron porque eran ciudades que se practicaba mucho el negocio en medio de ellas. Eran ciudades donde había mucho comercio. Y lo que la Biblia registra de ellos es que estas ciudades se materializaron a un punto que solamente vivían para practicar estas cosas que por tercera vez les voy a volver a leer. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Ese era el centro de la vida de ellos. Dios no estaba en su noticia. La violencia y la inmoralidad de los días de Noé, si usted mira, fueron producto de lo mismo que dice la Biblia en el versículo que les leí anteriormente acerca de los días de Noé. ¿Qué hacían? Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Habla, mi amado hermano, de una actitud materialista que los hizo apartarse de Dios,
apartarse de su palabra, centralizar toda su vida en lo que perece, en lo que no es eterno, en lo que no permanece para siempre y que al final va degradando la vida del hombre hasta el punto en el cual el hombre se comporta al nivel de un animal. Y hasta peor que eso, porque nosotros vemos a los hombres hacer a veces cosas que ni aún los animales hacen. Sea bendito el Señor para siempre. Ellos se entregaron a una vida de materialismo, de pasiones carnales. Yo les predicaba aquí un mensaje tiempo atrás también, donde yo les decía a ustedes que la carne tiene sus necesidades, pero todo aquello que exagera esas necesidades, al final termina metiendo a los hombres en el pecado. Y ese es el problema, la exageración de las cosas, el no tener control sobre la vida que vivimos y las decisiones que tomamos y dejarnos controlar por nuestros deseos, por nuestras emociones, por aquellas cosas que la carne quiere. Es una exageración de todas las cosas. Y cuando la Biblia te habla aquí de comían y bebían, casándose y dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca, está hablando de descontrol. Y cuando te habla de Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, está hablando de descontrol. Está hablando de una entrega a un estilo de vida donde ya Dios no tiene parte ni suerte en el corazón de las personas que lo practican. La Biblia dice que en los últimos días la condición del hombre sería semejante a la que vivían esas personas. ¿Y sabe qué? Yo me levanté hoy día 4 de julio, que sé que es un día de fiesta aquí en este país, y dije, bueno, estoy metido en esto en realidad desde ayer, pero hoy cuando me levanté seguí metido en el tema. Déjame meterme a leer, dije ayer, un poco acerca de realmente lo que debe de significar este día para esta nación. Y después de eso, esta mañana cuando me levanté, busqué los principales periódicos del país a través del internet. Busqué Fox News, busqué CNN, busqué CBS, para mirar qué era lo que en un día como este, que supuestamente debe ser tan importante para esta nación, aparecía en primera plana en cada uno de ellos. Y me encontré con muchos comerciales que son apropiados ya dentro del estilo de vida que vive esta nación para una época como esta. Me encontré con comerciales que hablaban de bebidas con licor que se pueden preparar, habían recetas de bebidas con licor que se pueden preparar para celebrar el día de hoy. Me encontré también recetas de comidas para preparar en el asador para el día de hoy. Me encontré también las playas que se pueden visitar, porque con el asunto del escape de aceite que ha habido en el Golfo, hay playas que hoy en día no se pueden visitar porque están cerradas por causa del aceite que ha llegado a sus costas. Así que te daban una lista de las playas que todavía puedes visitar. Me encontré también los trajes de baño más provocativos con los colores y estrellas de la bandera que las mujeres pueden usar en un día como hoy. Me encontré también una invitación que había en uno de estos de noticias a contemplar retratos de los provocativos cuerpos de mujeres actrices de Hollywood en sus trajes de baño más provocadores para celebrar el 4 de julio. ¿Qué más me encontré? No me puedo olvidar de esto, antes de que se me olvide.
Porque también busqué a ver si había un mensaje del presidente, que está llamado a honrar un día como hoy. Y sí, me encontré un mensaje de él de 47 segundos de duración para desearle a todos los americanos un feliz día 4 de julio. No encontré nada que tuviera que ver con lo que ellos están celebrando. Así que entonces me tuve que ir a buscar a la historia. Y entonces, en la historia encontré que hoy es un día que se celebra la declaración de independencia de este país del reinado británico. Esa es la celebración. Eso es lo que se celebra hoy. La declaración de independencia de este país del reinado británico. Y esta celebración se celebra con una carta que se le llama la Declaración de Independencia. Y yo estuve leyendo la Declaración de Independencia. Y yo no sé si usted alguna vez la ha leído, la Declaración de Independencia de este país. Pero yo quiero leérsela a usted. Declaración unánime de los 3 Estados Unidos de América. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han mantenido atado o ligado a otro, y tomar las naciones de la tierra, y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual al que las leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto a los juicios de la humanidad, exige que se declare las causas que lo impulsan a esa separación. ¿Cuánto me están oyendo? Mire bien, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo primero que invocan los escritores de la Carta de Independencia que este país le hizo llegar a los ingleses? Lo primero que invocan es las leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza que le da el derecho. ¿De qué Dios usted cree que está hablando? Del Dios que nosotros creemos, porque es el mismo Dios al que aquella gente en aquel tiempo le servían. Y yo quiero que usted vaya siguiéndome, porque lo que yo quiero que usted vea es que hoy en día en este país se está sacando a Dios de todo. Se está sacando a Dios de las escuelas, se están sacando el nombre de Dios de todo acto político, se está sacando a Dios hasta de las iglesias. Ya no se puede ni tan siquiera orar en el nombre de Cristo. Otras religiones pueden mencionar sus dioses en actos públicos políticos, pero nosotros no podemos mencionar al nuestro. El nuestro es molestoso para mucha gente. Y la vergüenza, porque, mi amado hermano, yo creo que esto es una vergüenza. En estos días hubo un estudiante en una escuela que levantó un movimiento para que dentro de esa escuela los estudiantes tengan que repetir el juramento que se hace a la bandera de los Estados Unidos, porque en esa escuela no se repite, aunque es una escuela pública, no se repite. Y entonces, después de mucho batallar y después de que salió en los medios de comunicación la presión que sintieron los directores de esa escuela, hizo que ellos entonces dijeran, ok, vamos a probar que lo hagan, pero no lo van a hacer en el salón de clase, porque no queremos que otros estudiantes se sientan ofendidos por lo que ustedes hagan. Y además de eso, dijo la superintendente y el principal de esta escuela, dijeron ellos
que haciendo una encuesta entre los maestros de la escuela se encontraron con que ningún maestro de la escuela se conocía el juramento a la bandera. Y que sería una vergüenza para esos maestros que los estudiantes estuvieran repitiendo algo que ellos mismos no se sabían. Eso es para que ustedes vean en las manos de quién van cayendo esta nación y van cayendo nuestros hijos. Ahora mismo, en estos días, yo veía con Jonathan, a través del internet, transmitían en vivo y a todo color, un mensaje que el presidente de este país iba a dar acerca de inmigración, de todo este problema que hay aquí con la inmigración, que ahora no voy a entrar en eso. Dentro de el programa que había, dentro del formato del programa, presentaron un pastor metodista para que hiciera la invocación. Él empezó con una oración que cuando la empezó, de hecho, al comenzarla, cometió ya un error bíblico, al comenzarla. Y después de ahí, siguió, pero yo le decía a Jonathan, yo lo que quiero ver es si este pastor metodista termina la oración diciendo en el nombre de Jesús, porque ya yo sé que el presidente de este país ha ordenado que no se use el nombre de Jesús en las invocaciones cuando él está presente. Y es el primer presidente en este país que hace una cosa así, es sacar a Dios y el nombre de Cristo del gobierno. Y exactamente cuando el hombre terminó de orar, después de orar por tantas cosas, en vez de decir como dice la Biblia, ¿cómo dice la Biblia que tenemos que hacer nuestras oraciones? ¿En el nombre de quién? Es lo que dice la Biblia. Todo buen cristiano ha de hacer lo que la Biblia dice. Él terminó con un seco amén. Y el nombre de Jesús no apareció por ningún lado. Hoy en día en este país están reescribiendo la historia. Al punto donde hay compañías que están sacando libros de historia para ser enseñados en las escuelas. Y hay organizaciones en este país que están revisando esos libros y están encontrando que hay partes de la historia de este país que está siendo quitada de los libros de historia. Porque quieren levantar una generación nueva que no conozca la realidad de cómo se levantó esta nación. Que no conozca que esta nación cuando se levantó por hombres que entre otras cosas, si algunos de ellos no conocían a Cristo, por lo menos tenían temor de Dios en su corazón. E invocaban el nombre de Dios para las cosas que hacían. Y aquí, en el primer párrafo de la Declaración de Independencia de este país, se invoca el nombre de Dios. Y se invoca el nombre de Dios como el que da el derecho para hacer lo que ellos estaban haciendo. Sigue diciendo la carta en el preámbulo de la misma. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades. Escuche bien cuáles son las verdades que ellos sostienen. Que todos los hombres son creados iguales. Ellos creían que el hombre era un ser creado, que no era el producto, mi amado hermano, de la evolución, de un proceso evolutivo donde el hombre va pasando de una cosa a otra. Ellos identifican al hombre como un ser creado. Nosotros sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales y que son dotados por su creador. Vuelven a poner de nuevo aquí la palabra creador. Que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Ellos creían que el Creador le otorgaba al hombre ese derecho. El derecho a la vida. El derecho a la libertad. A su nombre. Y escuche bien, el derecho a ser feliz.
y no se habían equivocado. Esas son tres cosas que Dios desde el principio siempre las ha querido para el hombre: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a ser feliz. Por eso cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, le dio que podía vivir eternamente. Le dio vida. El hombre no fue puesto en el huerto para morir, fue puesto para vivir. ¿Qué más le dio Dios al hombre cuando lo colocó en el huerto? Libertad. La libertad que le dio fue tan grande que le dio libertad hasta para escoger su destino. De los árboles que hay en el huerto, de todos ellos puedes comer. Más del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comas, porque el día que de él comiere vas a morir. O sea, vas a perder la vida. Y yo te estoy dando el aviso ahora, porque un derecho que yo te otorgo es el derecho a la vida. Y como te otorgo el derecho a la vida, te digo, no comas de ese árbol, porque vas a morir. Yo te estoy otorgando a ti el derecho, sea bendito el Señor para siempre, a la libertad. Yo quiero que tú me sirvas a mí en libertad. Y quiero que tú escojas el servirme a mí voluntariamente. Yo no te obligo. Es un acto voluntario el que tú me sirvas a mí. Y después finalmente yo te otorgo el derecho a la felicidad. Y por cuanto te otorgo el derecho a la felicidad, yo he colocado en el huerto del Edén todo lo que tú necesitas para ser feliz. A su nombre. Todo. Ellos al escribir esta carta de independencia reconocen que esos son derechos que el hombre le fueron otorgados por su creador. Que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derriban sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de esos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios. ¿En cuáles? En el derecho a ser feliz, en el derecho a la vida y el derecho a la felicidad. Y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad. Pero dicen ellos, la prudencia, claro está, aconsejará que los gobiernos establecidos hace mucho tiempo no se cambien por motivos leves y transitorios. Y de acuerdo con esto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad, miren lo que ellos dicen, que la experiencia ha demostrado, que la humanidad está más dispuesta a sufrir mientras los males sean tolerables que hacer justicia mediante la abolición de las formas a las que está acostumbrada. O sea, ellos dicen que la historia enseña que el hombre está dispuesto a sufrir males que sean tolerables antes de hacerse justicia a sí mismo, destruyendo algo a lo cual el hombre está acostumbrado. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos. ¿De quiénes? Del gobierno, no, de los gobernados. Dice, la declaración de ellos dice que cuando hay una serie de abusos y usurpaciones que persiguen invariablemente el objetivo de quitarle a ellos las cosas que el Creador les ha dado, bajo un despotismo absoluto, un control absoluto, es el derecho y es el deber de ellos, dice aquí, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad. Por eso es que hoy en día los políticos de hoy en día no están interesados en que la gente se conozca esto.
Ellos no están interesados en que la gente sepa que la declaración de independencia de este país le otorga a los que son gobernados el derecho de derrocar a cualquier gobierno que violente los principios por los cuales la nación se formó. Pero yo no voy a entrar en eso, esos son asuntos de política, a mí la política no me interesa. Pero hago la explicación para que usted entienda, ¿ok? Después dicen ellos, y ellos pasan a una acusación, pasan a dar las razones por las cuales ellos están tomando la decisión que ellos han tomado. Yo le estoy dando a ustedes, mi amado hermano, cómo se formó esta nación, la razón por la cual se formó, la razón por la cual ellos hicieron lo que hicieron, para que usted sepa cómo se formó el país donde usted vive. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias, o sea, hemos sufrido con paciencia. Y tal es ahora la necesidad que las compele a alterar su antiguo sistema. La historia del presente rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones. Mientras yo leo algunas cosas aquí, si usted ve algo que se parezca con el presidente que tenemos ahora, pues a lo mejor es una coincidencia. Sea como sea, esto fue escrito, dice aquí, el 4 de julio de 1776. Pero mire usted cómo la historia se repite en muchas áreas. Escuche esto, escuche esto. La historia del presente rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones, cuyo objeto principal es y ha sido el establecimiento de una absoluta tiranía sobre estos estados. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial. Dice, para probar lo que decimos, nosotros sometemos los hechos, dicen ellos, a un mundo imparcial. Ha rehusado aceptar o asentir a las leyes más convenientes y necesarias para el bien público de estas colonias, prohibiendo a sus gobernadores sancionar aún aquellas que eran de inmediatas y urgente necesidad, a menos que se suspendiese su ejecución hasta obtener su consentimiento. Y estando así suspensas, las ha desatendido enteramente. Yo no voy a hacer una comparación de eso con algunas que están pasando hoy en día aquí, donde hay leyes que están escritas en los libros de ley de esta nación y están siendo desatendidas esas leyes porque a la persona que está arriba le conviene. Pero no voy a explicarle esas cosas aquí porque me sale fuera de mi mensaje y porque vuelvo y repito, es política que yo no quiero hablar en este altar. Ha reprobado las providencias dictadas para la repartición de distritos de los pueblos, exigiendo violentamente que estos renunciasen el derecho de representación en sus legislaturas, derecho inestimable para ellos y formidable solo para los tiranos. Ha convocado cuerpos legislativos fuera de los lugares acostumbrados y en sitios distantes del depósito de sus registros públicos, con el único fin de molestarlos hasta obligarlos a convenir con sus medidas, y cuando estas violencias no han tenido el efecto que esperaba, se han disuelto las salas de representantes por oponerse firme y valerosamente a las invocaciones proyectadas sobre los derechos del pueblo, rehusando por largo tiempo, después de desolación semejante, a que se eligiesen otros, por lo que los poderes legislativos, incapaces de aniquilación, han recaído sobre el pueblo para su ejercicio, quedando el Estado entre tanto expuesto a todo el peligro de una invasión exterior y de convulsiones internas. O sea, las decisiones tomadas por el rey exponía a las 13 colonias a ser atacadas por los pueblos y las naciones que les rodeaban, sin que él hiciese absolutamente nada para defenderla. ¿Cuántos me están oyendo? Si usted lee en las noticias, usted va a encontrar que ahora mismo hay una parte de los Estados Unidos que pertenece al estado de Arizona, que se le llama tierra de nadie. ¿Por qué? Porque se ha llenado
de carteles de droga que entran de México a esa tierra ahí. Dice que hay unos montes en esa tierra donde los carteles de droga han puesto vigilantes que vigilan todos los movimientos de la policía de inmigración y le informa a los traficantes de droga y a los traficantes de seres humanos que meten seres humanos para esta tierra, le informan acerca de los movimientos de la Guardia de Inmigración que está ahí, y así se le facilita a ella el meter drogas a este país, y se le facilita también el tráfico de personas y el tráfico de prostitutas y tantas otras cosas más. Se le pidió al gobierno de este país que mandara una fuerza, porque lo que hicieron fue que pusieron unos letreros que dicen a los americanos que no lleguen hasta esa parte porque su vida corre peligro. O sea, es como si aquí en la ciudad de Newark, de momento, el norte de Newark fuera controlado por los traficantes a droga y el alcalde nos pusiera un letrero que dijera a todos los residentes de Newark, por favor, no pasen a la parte norte de Newark porque pueden perder la vida. Hoy en día no están interesados en que la gente se conozca esto. Ellos no están interesados en que la gente sepa que la Declaración de Independencia de este país le otorga a los que son gobernados el derecho de derrocar a cualquier gobierno que violente los principios por los cuales la nación se formó. Pero yo no voy a entrar en eso, esos son asuntos de política, a mí la política no me interesa. Pero hago la explicación para que usted entienda, ¿ok? Después dicen ellos, y ellos pasan a una acusación, pasan a dar las razones por las cuales ellos están tomando la decisión que ellos han tomado. Yo le estoy dando a ustedes, mi amado hermano, cómo se formó esta nación, la razón por la cual se formó, la razón por la cual ellos hicieron lo que hicieron, para que usted sepa cómo se formó el país donde usted vive. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias, o sea, hemos sufrido con paciencia. Y tal es ahora la necesidad que las compele a alterar su antiguo sistema. La historia del presente rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones. Mientras yo leo algunas cosas aquí, si usted ve algo que se parezca con el presidente que tenemos ahora, pues a lo mejor es una coincidencia. Sea como sea, esto fue escrito, dice aquí, el 4 de julio de 1776. Pero mire usted cómo la historia se repite en muchas áreas. Escuche esto, escuche esto. La historia del presente rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones, cuyo objeto principal es y ha sido el establecimiento de una absoluta tiranía sobre estos estados. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial. Dice, para probar lo que decimos, nosotros sometemos los hechos, dicen ellos, a un mundo imparcial. Ha rehusado aceptar o asentir a las leyes más convenientes y necesarias para el bien público de estas colonias, prohibiendo a sus gobernadores sancionar aún aquellas que eran de inmediatas y urgente necesidad, a menos que se suspendiese su ejecución hasta obtener su consentimiento. Y estando así suspensas, las ha desatendido enteramente. Yo no voy a hacer una comparación de eso con algunas que están pasando hoy en día aquí, donde hay leyes que están escritas en los libros de ley de esta nación y están siendo desatendidas esas leyes porque a la persona que está arriba le conviene. Pero no voy a explicarle esas cosas aquí porque me sale fuera de mi mensaje y porque, vuelvo y repito, es política que yo no quiero hablar en este altar. Ha reprobado las providencias dictadas para la repartición de distritos de los pueblos, exigiendo violentamente que estos renunciasen el derecho de representación en sus legislaturas, derecho inestimable para ellos,
y formidable solo para los tiranos. Ha convocado cuerpos legislativos fuera de los lugares acostumbrados y en sitios distantes del depósito de sus registros públicos, con el único fin de molestarlos hasta obligarlos a convenir con sus medidas, y cuando estas violencias no han tenido el efecto que esperaba, se han disuelto las salas de representantes por oponerse firme y valerosamente a las invocaciones proyectadas sobre los derechos del pueblo, rehusando por largo tiempo, después de desolación semejante, a que se eligiesen otros, por lo que los poderes legislativos, incapaces de aniquilación, han recaído sobre el pueblo para su ejercicio, quedando el Estado entre tanto expuesto a todo el peligro de una invasión exterior y de convulsiones internas. O sea, las decisiones tomadas por el rey exponía a las 13 colonias a ser atacadas por los pueblos y las naciones que les rodeaban, sin que él hiciese absolutamente nada para defenderla. ¿Cuánto me están oyendo? Si usted lee las noticias, usted va a encontrar que ahora mismo hay una parte de los Estados Unidos que pertenece al estado de Arizona, que se le llama tierra de nadie. ¿Por qué? Porque se ha llenado de carteles de droga que entran de México a esa tierra ahí. Dice que hay unos montes en esa tierra donde los carteles de droga han puesto vigilantes que vigilan todos los movimientos de la policía de inmigración y le informa a los traficantes de droga y a los traficantes de seres humanos que meten seres humanos para esta tierra, le informan acerca de los movimientos de la Guardia de Inmigración que está ahí, y así se le facilita a ella el meter drogas a este país, y se le facilita también el tráfico de personas y el tráfico de prostitutas y tantas otras cosas más. Se le pidió al gobierno de este país que mandara una fuerza, porque lo que hicieron fue que pusieron unos letreros que dicen a los americanos que no lleguen hasta esa parte porque su vida corre peligro. O sea, es como si aquí en la ciudad de Newark, de momento, el norte de Newark fuera controlado por los traficantes a droga y el alcalde nos pusiera un letrero que dijera a todos los residentes de Newark, por favor, no pasen a la parte norte de Newark porque pueden perder la vida. Y entonces tú digas, Dios, pero esa parte de Newark, ahí es que yo tengo mi casa, ahí es que yo vivo. ¿Cómo yo no voy a poder pasar a donde yo vivo? ¿Cómo yo no voy a poder entrar a lo que me pertenece, lo que es mi propiedad? Entonces, tú le exigirías al gobierno, ven acá, si está tan mal la parte norte de Newark, pues entonces tú tienes que hacer algo, tú tienes que poner policías, tú tienes que aumentar la vigilancia, pero tú tienes que liberar esa área de todo lo que está pasando ahí para que los que vivimos ahí podamos vivir en paz. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Yo les estoy explicando, les estoy interpretando también lo que dice ahí, pero no es eso lo que ha pasado. Lo que acaba de pasar es que la persona que está a cargo de mandar fuerzas a cuidar esa parte de este país ha dicho que este país no posee los recursos económicos necesarios para proteger la frontera de este país. Usted me va a decir a mí que un país que manda más de 100,000 soldados a pelear guerras al exterior, sea en Irak, Afganistán y tantas guerras que este país ha librado en el pasado, un país que manda más de 100,000 soldados al exterior, no tiene la forma de proteger sus propias fronteras, de protegerse a sí mismo. Pues aquí, mi amado hermano, la Declaración de Independencia recogía en aquel tiempo cosas que pasaban donde ellos se sentían que habían sido abandonados por el gobierno y que eso los obligaba a ellos a formar una unidad a través de la cual ellos pudieran protegerse de lo que el gobierno ya no los estaba protegiendo. Dicen, el orden judicial ha obstruido la administración de justicia, oponiéndose a las leyes necesarias para consolidar la autoridad de los tribunales,
creando jueces que dependen solamente de su voluntad, por recibir de él el nombramiento de sus empleos y el pagamento de sus sueldos, y mandando un enjambre de oficiales para oprimir a nuestro pueblo y empobrecerlo con sus estafas y rapiña. Él está diciendo: el gobernante está controlando los tribunales, está controlando a los jueces, porque Él es quien los nombra y también quien les paga. Está diciendo Él, o ellos, las 13 colonias, ha atentado a la libertad civil de los ciudadanos, manteniendo en tiempo de paz entre nosotros tropas armadas, sin el conocimiento, sin el consentimiento de nuestra legislatura, procurando hacer al militar independiente y superior al poder civil, combinando con nuestros vecinos con plan despótico para sujetarnos a una jurisdicción extraña. Escuche bien esto, hermano, esto es bien importante. Escuche esto, dice aquí: combinando con nuestros vecinos con plan despótico para sujetarnos a una jurisdicción extraña a nuestras leyes y no reconocida por nuestra Constitución. Lo que quiere decir que ellos se quejaban de que el rey de Inglaterra había y estaba conspirando con otras naciones, con otros países, en contra de estas colonias, de tal forma que quería sujetar a estas colonias a una jurisdicción extraña, a leyes que no le pertenecían. Y yo quiero que usted entienda, mi amado hermano, que en este país hay un movimiento para que este país se sujete a las leyes que Europa está sacando para afuera y a las leyes que han surgido en las Naciones Unidas, al punto donde la misma iglesia de Cristo va a padecer si eso pasa. ¿Por qué? Porque allí se están aprobando leyes en este momento que persiguen a la iglesia de Cristo, al punto de que donde en Inglaterra ya a los musulmanes ni tan siquiera se les juzga por las leyes de Inglaterra, sino por las leyes de ellos. El musulmán en Inglaterra tiene derecho a decir: yo quiero ser juzgado por la ley del Shariat, y esa ley es la que le van a aplicar. Ya la ley de Inglaterra para ellos no tiene ningún valor, y ahora mismo aquí quieren sujetar este país a leyes que son extrañas a nosotros, leyes que no tienen nada que ver con nosotros y leyes que son total y completamente anticristianas. ¿Cuántos me están oyendo? Santo Dios para siempre. Dice claramente que es un atentado a la libertad civil. Manteniendo, dice aquí claramente, destruyendo nuestro tráfico en todas las partes del mundo. O sea, el negocio que las colonias hacían con otras partes del mundo estaba siendo destruido por el rey de Inglaterra. Y ahora mismo este país, los comercios, los comerciantes de este país se están quejando de que ellos están siendo destruidos para favorecer el comercio con países extraños. Por ejemplo, todo lo que usted compra en su gran mayoría en las tiendas hoy en día, ¿dónde dice que está hecho? Made in China. Pero yo encontré en estos días una toalla que por la gracia de Dios no está hecha en China, está hecha en Pakistán. Y me alegré. Porque tenía una toalla y cuando la usé me dejó con las manos llenas de pintura. Entonces me la pasé en una tichel blanca y la tichel blanca se pintó del color de la toalla. Y entonces cogí y miré dónde estaba hecha en China. Ese es uno de los problemas. Usted no ha visto que aquí han habido
han tenido que retirar un montón de comida para animales, de perros y de gatos, porque viene con veneno hecha en China. Que hay un montón de juguetes que le están transmitiendo a los niños el plomo, porque la pintura que usan en China para ponerle es pintura con plomo, que hasta un dueño de una fábrica de juguetes en China se quitó la vida. Y que yo le digo a los padres, mira, no compre juguetes que se digan que están hechos en China. Es que en todos los lugares eso es lo que venden. Búsquelo, métase en el internet, pero no compre. Pero es que son más baratos. Pero ¿cuánto vale la vida de tu hijo? ¿Y cuánto vale la salud de un hijo tuyo? O sea, tú no vas a exponer la salud de un hijo tuyo porque hay un juguete que te vale 5 pesos que fue hecho en China y allá en otro lugar uno hecho aquí en los Estados Unidos vale $15. Pues por 10 pesos más o por pagar 10 pesos menos, tú vas a exponer a tu hijo a las enfermedades que están trayendo todas esas cosas y que están siendo publicadas en la prensa. ¿Ah? Ellos dicen, el comercio se ha destruido, lo está destruyendo. Santo Dios. Además nos están privando en muchos casos de las defensas que proporciona el juicio por jurado, transportándolo más allá de los mares. Escuche esto, porque una cosa que están exigiendo la ley, en leyes internacionales, que se permita juzgar a soldados y a generales que han participado en la guerra de este país contra el terrorismo, que se permita juzgarlo en tribunales extranjeros. Mire, eso pasaba también en este tiempo. Nos han privado, dice ellos, en muchos casos de las defensas que proporciona el juicio por jurado, transportándonos más allá de los mares para ser juzgados por delitos supuestos, aboliendo el libre sistema de la ley ingresa en una provincia confinante, alterando fundamentalmente la forma de nuestros gobiernos y nuestras propias legislaturas, y declarándose el mismo rey, investido con el poder de dictar leyes para nosotros en todos los casos, cualquiera que fuesen. Ha abdicado el derecho que tenía para gobernarnos, declarándonos la guerra. O sea, el mismo rey le declaró la guerra a su propio pueblo y poniéndonos fuera de su protección. Tenía que protegerlo, pero ahora le está haciendo la guerra, haciendo el pillaje en nuestros mares, asolando nuestras costas, quitando la vida a nuestros conciudadanos, poniéndonos a merced de numerosos ejércitos extranjeros para completar la obra de muerte, desolación y tiranía, comenzada y continuada con circunstancias de crueldad y perfidia totalmente indignas del jefe de una nación civilizada. Ha compelido a nuestros ciudadanos, hechos prisioneros en alta mar, a llevar armas contra su patria, constituyéndose en verdugos de sus hermanos y amigos, excitando insurrecciones domésticas y procurando igualmente irritar contra nosotros a los habitantes de la frontera, los indios bárbaros y feroces, cuyo método conocido de hacer la guerra es la destrucción de todas las edades, sexos y condiciones. O sea, el rey inglés había permitido y había inclusive provocado que indios que habían aquí, que dice la Carta de la Independencia, que eran indios bárbaros y feroces, se levantaran contra ellos, sabiendo él que esos indios, según dice la Carta de Independencia, destruían a todas las edades. Eso significa que destruían, que mataban desde niños hasta adultos. Sexos significa que mataban a las mujeres y a los hombres. Y condiciones, no importaba la condición. Pues aquí en este país se le está dando prominencia en estos días a una religión que cuando ataca, destruye sin importarle la edad, sin importarle el sexo y sin importarle la condición. ¿Ok? A cada grado de estas opresiones,
hemos suplicado por la reforma en los términos más humildes. Nuestras súplicas han sido contestadas con repetidas injurias. Y escuche con la parte que ellos terminan esta acusación al rey de Inglaterra. Le dicen, un príncipe cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano, no es apto para ser el gobernador de un pueblo libre. Santo Jehová del cielo. Tampoco hemos faltado a la consideración debida hacia nuestros hermanos, los habitantes de la Gran Bretaña. Les hemos advertido de tiempo en tiempo del atentado cometido por su legislatura con extender una ilegítima jurisdicción sobre la nuestra. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración, el establecimiento en estos países. Hemos apelado a su natural justicia y magnanimidad, conjurándolos por los vínculos de nuestro origen común, a renunciar a esas usurpaciones que inevitablemente acabarían por interrumpir nuestra correspondencia y conexiones. También se han mostrado sordos a la voz de la justicia y de la consanguinidad, que significa que son hermanos de sangre. Debemos, por tanto, someternos a la necesidad que anuncia nuestra separación y tratarlos como al resto del género humano, enemigos en la guerra y amigos en la paz. Por tanto, y con esto termina esta declaración de independencia, por tanto, nosotros, los representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso General, apelando al juez supremo del universo, ¿a quién ellos apelan una vez más? ¿A quién ponen por delante una vez más? ¿A quién ellos invocan una vez más? Acerca de la decisión que han tomado. Ellos dicen, por tanto, nosotros, los representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso General, apelando al juez supremo del universo, por la rectitud de nuestras intenciones y en el nombre y con la autoridad del pueblo de estas colonias, publicamos y declaramos lo presente, que estas colonias son y por derecho deben ser estados libres e independientes, que están asueltas de toda obligación de fidelidad a la corona británica, que toda conexión política entre ellas y el Estado de Gran Bretaña es y debe ser totalmente disuelta, y que como Estado libre e independientes tienen pleno poder para hacer la guerra, concluir la paz, contraer alianzas, establecer comercio y hacer todos los otros actos que los estados independientes pueden por derecho efectuar. Así que para sostener esta declaración, escuche bien, para sostener esta declaración con una firme confianza en la protección divina. ¿Dónde dicen ellos que estaban confiando? ¿Cuál era la protección en la que ellos creían? Con una firme confianza en la protección divina, nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestra fortuna y nuestro sagrado honor. Y ahí termina. ¿Se refleja o no se refleja en esta declaración de independencia de este país el espíritu cristiano, el conocimiento bíblico de aquellos que la establecieron? Sí se refleja. Se refleja el temor que había en ellos al Creador de los cielos. Sí se refleja. Se refleja en ellos que antes que ponerse a ellos mismos por encima de las decisiones que tomaban, ponían por encima de todas las cosas al Dios
al cual ellos llamaban el creador y el juez supremo del universo. Ellos entendían que el Dios al que nosotros le servimos es el juez supremo del universo. Que el aplauso sea más grande que para el Señor. No es para mí, es para Cristo. Entiéndame el que me oye en esta iglesia, a través de la radio y a través de la televisión que estamos transmitiendo en este momento. Dios era para ellos en aquel tiempo, cuando ellos constituyeron esta nación, cuando se reunieron aquellas 13 colonias, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Cuando esas 13 colonias decidieron unirse, rechazar el control de Gran Bretaña sobre de ellos por las razones ya mencionadas, proclamaron que lo hacían en nombre de su creador, que lo hacían porque Dios les había otorgado a ellos libertades que eran inalienables, o sea que nadie le podía quitar, que ellos tenían derecho a la vida, que tenían derecho a la libertad y que tenían derecho a la felicidad. Y porque ellos reconocían que ese derecho se los otorgaba el juez supremo de todo el universo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Aleluya. Dios como juez supremo le ha otorgado derechos al hombre. Pero mi amado hermano, con el pasar de los años, todas aquellas enseñanzas fueron olvidadas. Los principios fueron dejados atrás. La moral que gobernaba este país fue abandonada. Todo lo que llevó a este país a ser la nación tan grande que fue y que ya no es. Esta fue una nación próspera, bendecida, protegida por Dios, porque había temor de Dios aquí, porque había respeto a los principios establecidos por su palabra. Pero según el respeto a la palabra de Dios fue desapareciendo y el temor a Dios fue desapareciendo, fue desapareciendo también la bendición de Dios sobre este país. El país que se enriqueció, que daba dinero por millones para ayudar a otras naciones, hoy es un país en deuda. Y está en deuda con sus enemigos. Está cogiéndole prestado a sus enemigos. Este país está quedando en manos de su enemigo. Santo Dios. Al punto, mi amado hermano, que hace como 1 mes y medio, 2 meses atrás, uno de los astronautas que hubieron en esta nación, que hicieron historia, si no me equivoco, y si me equivoco usted me perdona, creo que se llama, es de apellido Glenn, John Glenn, algo así es. Le exigió al gobierno de este país, le preguntó, ¿por qué ustedes están paralizando el sistema que tenemos nosotros ahora mismo para movernos al espacio? ¿Cómo se llama? El spaceship
que lo sacaron, dio el último viaje hace poco y lo están sacando para afuera, el spaceship, ya nunca más lo van a volver a usar. Hasta ahora eso es lo que planifican. Él le preguntó, ¿por qué usted está retirando el spaceship? Y va a hacer que ahora nuestros astronautas vuelen al espacio en naves rusas. ¿Sabe usted eso? Que esos son los planes, que nuestros astronautas tengan que ir hasta Rusia para volar en naves rusas al espacio. ¿No es eso entregar una nación en las manos de su enemigo? ¿O aquí hay alguien que crea que Rusia es amigo de este país? Santo Dios. ¿Ah? Y este hombre que fue astronauta reconocido en este país le hizo la pregunta, ¿por qué? Porque usted coloca el sistema espacial de este país en las manos de una nación extraña. Pero todavía más, hace poco el líder ruso estuvo aquí y nuestro amado presidente se reunió con él. Después dieron una conferencia de prensa, salieron hablando acerca de la amistad que existe entre Rusia y este país. Pero 2 semanas después, o 3 semanas después, o 4 semanas después de esa reunión y de salir en esa conferencia de prensa hablando de la famosa amistad y unidad que existe ahora entre ellos y nosotros, entonces sale una noticia de que cogieron 11 espías rusos aquí. Tremenda amistad. Una amistad que se fundamenta bajo el espionaje de la nación amiga. ¿Ah? Santo Dios para siempre. Este país está siendo colocado en las manos de sus enemigos. Yo quiero que usted escuche algo, hermano. Este país se ha entregado a todo lo que atrajo el juicio de Dios en el pasado sobre Sodoma y sobre Gomorra, y en los días de Noé. Por eso empecé la introducción de mi mensaje con eso. Este país que fue levantado de la forma que yo les he explicado a ustedes, y que hoy hay miles, millones de personas que nunca se van a enterar de nada de lo que yo estoy hablando aquí, porque la media, la prensa, en vez de estar concretándose en las cosas que tienen que ver con una celebración como la celebración de este día, de lo que están hablando es de los bikinis más hermosos para las mujeres, con estrellitas y con los colores de la bandera, de los cuerpos despampanantes en bikini de mujeres de Hollywood para contemplarlos en un 4 de julio, de la comida para preparar para un día como este, para el picnic, de las bebidas. No nos olvidemos de eso. Recetas de bebidas para tomar. Todo lo que se habla tiende a desviar la mente de una nación de lo que debe de ser el centro de lo que ellos deben de aprender, que deben de aprender y deben de entender. Pero a los políticos de este país no les interesa que esta nación entienda y comprenda que el fundamento, que lo que pusieron, aleluya, el fundamento de este país lo hicieron bajo base 100% cristiana, invocando la presencia de Dios sobre lo que ellos hacían. Aleluya, 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 aleluya. No. Dios hay que sacarlo de la mente de este pueblo. Hay que arrancarlo del corazón de los estudiantes. Por eso, dicen ellos, no queremos la Biblia en las escuelas. No queremos que se use el nombre de Jesucristo en ninguna de las actividades escolares. Nosotros tenemos que reescribir los libros de historia para que las generaciones nuevas que se levantan no sepan, no entiendan que los fundamentos de esta nación son fundamentos cristianos. El flamante y amado presidente de este país, en uno de sus viajes que dio al exterior a una nación musulmana, se atrevió a decir
que este país ya no era más un país cristiano. En uno de sus días de política, se atrevió a decir que la Biblia no podía ser tomada de esa forma literal que nosotros los cristianos lo tomamos. Todo lo que ha hecho es denigrar el cristianismo de esta nación. Cuando llegó el día de la Biblia, se negó a asistir a una actividad que se le invitó, a la cual siempre se invita a los presidentes de esta nación y a la cual todos los presidentes han ido, excepto él. Cuando se declaró el Día Nacional de la Oración, una actividad que se celebra en este país todos los años, rechazó la invitación que le hizo una organización cristiana que celebra todos los años para esa época una actividad allá en Washington donde él está. Invitan a los presidentes, todos los presidentes han ido, excepto él. Él decidió acudir a una actividad que hicieron un grupo de musulmanes. Este país, delante de nuestros propios ojos, está siendo transformado. Transformado por cosas como las cuales yo les acabo de hablar. Pero transformado también por la inmoralidad que en este país se está aprobando. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero yo quiero leer algo más. Y yo quiero que usted me escuche, hermano. El día 6 de marzo del año 1776, siendo George Washington, el general del ejército de esta nación, que se iba a enfrentar a la guerra que se libró con Inglaterra, para poder zafarse del yugo que Inglaterra le tenía a estas 13 colonias. Siendo George Washington general del ejército de esta nación, publicó un decreto el 6 de marzo del 1776. 6 de marzo de 1776. Llamando, escuche bien, a un día de ayuno y oración. Mientras que nuestro país comenzaba su batalla larga y sangrienta por la independencia. El decreto que George Washington hizo ese día, repito una vez más, 6 de marzo de 1776, decía como sigue: que se saque aparte como día de ayuno, oración y humillación, para implorar al Señor y dador de toda victoria. ¿Qué era lo que iban a implorar? Escuche bien. ¿Qué era lo que iban a implorar? La victoria para este país. Mire lo que George Washington quería que este país implorara en ese día de ayuno y oración. Escuche bien. Para implorar al Señor y dador de toda victoria, perdón para nuestros pecados y múltiples maldades. Mire, hermano, me dan deseo hasta de llorar. Tal vez usted no está sintiendo lo que yo siento mientras yo predico este mensaje. Todo un señor general de todo un ejército que tendría bajo su responsabilidad pelear la guerra de este país para liberarse del yugo que le sujetaba y traer esta nación que se formaba a la prosperidad que tuvo por tantos cientos de años, por más de 200 años. Todo un general de guerra proclama un día de ayuno nacional. ¿Para qué? Para pedir perdón por nuestros pecados y nuestras múltiples maldades. Todavía te sorprende que este país se haya formado de la forma que se formó,
que haya alcanzado las victorias que alcanzó, que haya tenido la riqueza que por cientos de años tuvo. No me sorprende a mí. Es lo que Dios hace con un pueblo que se humilla, con un pueblo que reconoce su maldad y su pecado. Es lo que Dios hace con aquellos que tienen temor de Él. Y que Él, hablando de Dios, se complazca en bendecir las Fuerzas Armadas continentales con su favor y protección divina. Se le pide a todos los oficiales y soldados que terminantemente se unan para prestar toda la reverencia y atención debida en ese día a los deberes sagrados debidos al Señor. Santo Dios. Se exige, dice ahí, terminantemente. Era una orden y venía del general. Pero ¿sabe lo que se está exigiendo terminantemente ahora en los Estados Unidos, en el ejército de este país? Que los homosexuales y las lesbianas puedan manifestar su homosexualismo con libertad. Y están a punto de sacar la ley que les permite estar en el ejército siempre y cuando no hagan una manifestación pública de lo que ellos son. Así que